Valle del Jordán. Hace 3650 años, en la época de la Edad del Bronce Media, este paraje no era la estepa quemada que muestran hoy las imágenes satelitales. Era un vergel, una franja esmeralda conocida en los textos antiguos como Kikar del Jordán o incluso como el Jardín del Señor. En ese punto estratégico donde convergían las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, floreció una metrópoli de su tiempo, el estado-ciudad de Tel el Hammam. Sus habitantes, en número de decenas de miles, iniciaban cada jornada con rutinas domésticas. Encendían hornos de barro para cocinar, salían a los campos infinitos donde maduraban la cebada y el trigo, o ascendían a las sólidas murallas defensivas que coronaban el emplazamiento. Esas murallas eran una proeza de la ingeniería de la época. En la base alcanzaban los 4 metros de espesor y elevaban hasta la altura de 15 metros. Un entramado de torres, taludes y glacis convertía la ciudad en un bastión casi inexpugnable. Sus habitantes vivían convencidos de su invulnerabilidad. Se consideraban los amos de la región, controlando el agua, el tráfico de especies aromáticas y los metales. Ningún ejército conocido, ni las cuadrigas egipcias, ni los arqueros asirios, parecía en condiciones de tomar el recinto por asalto. Lo que ignoraban era que su historia, ya escrita por generaciones, estaba a punto de concluir. Desconocían que en cuestión de instantes su civilización, forjada durante siglos, iba a quedar sepultada bajo una capa de ceniza negra y densa de 1,5 metros de espesor. La amenaza no procedía de la tierra ni de ejércitos enemigos, venía desde arriba, de la fría y muda oscuridad espacial por el lado del sol naciente. En una fracción de segundo, el cielo sobre el extremo norte del Mar Muerto se desgarró. La temperatura en la ciudad se disparó de forma instantánea y sin aviso hasta 2000 grados Celsius, comparable a la superficie de una enana roja. Las piedras se fundieron y fluyeron como agua. La arcilla se vitrificó. Los cuerpos humanos, formados de agua y carbono, se vaporizaban en sobrecalentado vapor antes de que los nervios pudiesen transmitir dolor al cerebro. La ciudad fue borrada por una ráfaga ígnea, dejando tras de sí un surco chamuscado en la corteza terrestre y una leyenda que aterraría a generaciones venideras. La historia de Sodoma y Gomorra, la ciudad del pecado arrasada por la ira celestial. Durante siglos esa narración se consideró mito, alegoría o fábula religiosa, y los racionalistas escépticos se burlaban de la idea de buscar literalmente la ciudad del pecado con palas. Sin embargo, en el siglo XXI, los arqueólogos dejaron a un lado el dogma y empuñaron espectrómetros, magnetómetros y láseres de barrido. Se dirigieron al cerro de Tel el Hammam, y en lugar de tesoros menores, hallaron un crimen de proporciones planetarias. Lo que emergió a pocos metros bajo la superficie provocó un sobresalto entre físicos de laboratorios nucleares. Las evidencias apuntaban a una explosión cuya potencia excedía en 1000 veces la de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Emprendemos aquí la reconstrucción más minuciosa, científica y escalofriante de uno de los mayores desastres de la historia humana. Descenderemos al yacimiento donde la arena conserva todavía las huellas químicas del fuego cósmico. Observaremos al microscopio electrónico cristales que solo pudieron formarse en condiciones infernales. Restauraremos los últimos milisegundos de vida de los ciudadanos de aquella ciudad y responderemos a la pregunta fundamental: ¿qué destruyó realmente la Sodoma bíblica? ¿Y por qué la catástrofe convirtió un valle fértil en tierra maldita durante siglos? Para valorar la magnitud del descubrimiento hay que empezar por comprender la escala de la víctima. Tel el Hammam no fue un campamento itinerante ni una aldea pastoril. Fue el Nueva York de la Edad del Bronce en el Levante. Su extensión superaba las 60 hectáreas. En comparación, la Jerusalén de entonces apenas ocupaba 4 o 5 hectáreas, y Jericó un espacio similar. Tel el Hammam era un gigante urbano que dominaba el sur del Valle del Jordán. A su alrededor giraban ciudades satélite y cientos de poblaciones menores. La región funcionaba como una aglomeración urbana. En la cima de su terraza artificial se alzaba la ciudad alta, un complejo palacial donde residía la élite, sacerdotes, administración y funcionarios. Allí se emplazaban templos y sigurats. A los pies de esa meseta, la ciudad baja se extendía con barrios densos, talleres y depósitos. Durante 15 años, una expedición arqueológica dirigida por el Dr. Stephen Collins de la Universidad del Sudoeste, Trinity Southwest, trabajó bajo un sol implacable. Capa tras capa retiraron sedimentos. Época islámica, bizantina, romana, la Edad del Hierro, la historia se sucedía con normalidad. Pero al llegar a la capa de la Edad del Bronce Media II, datada en aproximadamente 1650 años antes de nuestra era, las palas toparon con algo que no encajaba en los esquemas habituales. Las ciudades antiguas suelen morir despacio, por desvío de rutas comerciales, sequías o invasiones.
Entonces los arqueólogos encuentran puntas de flechas en muros, restos de maquinaria de asedio, enterramientos masivos con heridas cortantes o muros derrumbados por terremotos con desorden típico. Aquí, por el contrario, la escena era aterradora por su totalidad. Los muros no se habían caído, habían sido cortados. Parecía que una cuchilla invisible de dimensiones cósmicas había barrido la zona a una altura constante, arrancando todo lo que sobresalía del cimiento. Las partes superiores de las construcciones habían desaparecido por completo. No se encontraban en los escombros. Los ladrillos no yacían amontonados junto a la base, se habían volatilizado o sido arrastrados por vientos de fuerza desconocida. Las hiladas inferiores supervivientes, protegidas por derrumbes, presentaban inclinaciones unísonas. Todos los fragmentos, cerámicas rotas y piedras, aparecían esparcidos en abanico hacia el noreste. Para los geólogos, aquello era una alarma. No es la decadencia ni un terremoto lo que genera tal patrón. Solo una onda de choque dirigida de enorme potencia puede explicar esos efectos. El escenario más inquietante aguardó en lo que los investigadores, con fría nomenclatura científica, denominaron la capa de destrucción. Se trataba de una costra negra y grasa decompuesta por ceniza comprimida, carbón vegetal y desechos, de 1,5 metros de espesor. Pero entre ese caos aparecieron objetos que no pueden resultar de un incendio doméstico o urbano corriente. Hallaron fragmentos cerámicos no solo chamuscados, sino fundidos. Las superficies de la arcilla se habían convertido en vidrio verde y burbujeante, como si hubiesen pasado por la boca de un volcán activo o por el epicentro de un ensayo nuclear. El descubrimiento de cerámica vitrificada fue un punto de inflexión que dividió las excavaciones en un antes y un después. Todo arqueólogo conoce el proceso de la cerámica antigua. La arcilla modelada se cuece en hornos que, en los mejores casos, alcanzan 800 o en raras ocasiones 1000 grados Celsius. Esas temperaturas endurecen la cerámica sin fundirla. Sin embargo, los tiestos de Tel el Hammam exhibían superficies que burbujeaban, cubiertas de pequeñas cavidades gaseosas petrificadas. Los bordes se habían deformado como cera. Algunos fragmentos de cerámica se habían fusionado con piedras de cimiento, generando monolitos inseparables. El equipo del Dr. Collins comprendió que las explicaciones tradicionales no bastaban y remitió muestras a laboratorios de punta en Estados Unidos, Canadá y la República Checa. Los resultados fueron tajantes y perturbadores. Bajo el microscopio se verificó que para transformar esa arcilla local y minerales refractarios como el zircón en vidrio, era necesario un calor superior a 1500 grados Celsius, en ciertos puntos cercano a los 2000 grados. Y la sorpresa continuó. Entre las ruinas aparecieron trozos de ladrillo crudo, fabricado con barro y paja secados al sol, material barato y común que solo se funde a temperaturas próximas a 1300 o 1500 grados. Ningún incendio doméstico, por intenso que fuera, ni incendios provocados por asaltantes, podría generar semejantes calores. La combustión de leña u otros combustibles tradicionales llega, en condiciones óptimas, a aproximadamente 1100 grados en el centro del foco. A esa temperatura la arcilla se enrojece y se vuelve frágil, pero no fluye como vidrio. En Tel el Hammam, las temperaturas superaron el punto de fusión del acero, 1538 grados Celsius, y rondaron valores cercanos a la fusión del titanio. Apareció asimismo una capa de yeso fundido, fina y brillante, que recubría fragmentos de muro como una película de 1 milímetro de espesor. Eso indicaba que el pulso térmico fue fugaz pero de una intensidad colosal, una explosión de calor de apenas segundos, como si alguien hubiese abierto por un instante la puerta de un horno gigante y luego la hubiese cerrado. Los arqueólogos comprendieron que estaban ante las secuelas de un fenómeno sin parangón en la historia de guerras humanas. No se trataba de violencia humana, sino de violencia natural. Para desentrañar el enigma hicieron falta ojos que suelen mirar al cielo en lugar de al suelo, astrónomos, especialistas en cometas y expertos en efectos de ensayos nucleares. Se conformó un grupo interdisciplinario de 21 científicos, geólogos, geoquímicos, físicos de impacto, mineralogos y hasta oceanógrafos, cuya tarea fue buscar huellas microscópicas. Las encontraron. Bajo el microscopio electrónico, la superficie del vidrio procedente de la capa de destrucción reveló granos de cuarzo con su red cristalina deformada. Grietas dispuestas en paralelas conocidas como elementos de planaridad de deformación, el sello distintivo del cuarzo sometido a presiones de choque. Ese cuarzo de choque es considerado el patrón oro en geología, prueba inequívoca de un impacto cósmico. Solo se forman tales microdefectos en dos circunstancias: un potente ensayo nuclear subterráneo o la colisión con un meteorito o asteroide. Las presiones necesarias alcanzan los gigapascales, millones de veces la presión atmosférica, algo que ni terremotos ni erupciones volcánicas o incendios pueden producir en superficie. Las evidencias se multiplicaron.
Se hallaron diminutos diamantes naturales, diamantoides de tamaño nanométrico, que solo se generan por compresión y calentamiento brutal y súbito de carbono procedente de madera, tejidos o material vegetal. Las vigas, muebles y árboles de la ciudad se convirtieron en polvo diamantado en fracciones de segundo. También aparecieron esferulitas, pequeñas bolas perfectas formadas por vapor metalizado de hierro y sílice que se condensó y volvió a caer en forma de lluvia de microesferas. Esas mismas esferas se hallaron en el lugar del evento de Tunguska de 1908 y en el polígono de Trinity, donde detonó la primera bomba atómica. Gradualmente, el rompecabezas se encajó. No fue un incendio ni una tormenta, fue una explosión aérea provocada por un cuerpo procedente del cosmos. Con superordenadores capaces de simular hidrodinámicamente explosiones, las mismas herramientas empleadas para modelar dispositivos nucleares, los científicos reconstruyeron segundo a segundo lo ocurrido. Hacia 1650 antes de nuestra era, con una incertidumbre radiocarbónica de más o menos 50 años, un día claro en el Valle del Jordán, un asteroide helado o el núcleo de un cometa ingresó en la atmósfera terrestre por la región oriental del Sol. El cuerpo era prácticamente indetectable hasta el último instante, por venir desde el lado del Sol, en una zona de ceguera semejante a la del meteorito de Chelyabinsk. Su velocidad de entrada rondaba los 61.000 km por hora, lo que equivale a 17 km por segundo, unas 20 veces más rápido que una bala. No llegó a impactar contra la superficie. Las capas densas de la atmósfera actuaron como una pared de hormigón. El objeto se fragmentó y explotó a unos 4 kilómetros de altitud sobre el extremo norte del Mar Muerto. La potencia estimada del estallido oscila entre 10 y 20 megatones de equivalente en TNT, es decir, 1000 veces la energía liberada por la bomba que destruyó Hiroshima, de aproximadamente 15 kilotoneladas. Fue un fenómeno comparable al evento de Tunguska. En la fracción de segundo cero se produjo un fogonazo de luz más brillante que el Sol en cientos de veces, que cegó a quienes miraban al cielo a cientos de kilómetros a la redonda. La retina se quemaba al instante y las sombras se definían tan nítidas y negras como en una detonación nuclear. En medio segundo llegó la onda térmica, una radiación que se propagó a la velocidad de la luz. La temperatura en el epicentro y debajo de él saltó en cuestión de instantes a 2000 grados Celsius y más. Todo lo inflamable ardió sin necesidad de contacto con la llama. Ropa, cabellos, maderas, techumbres de paja, granos almacenados, aceites en ánforas. Los tejidos humanos y animales al aire libre se vaporizaban, sublimaban o carbonizaban hasta los huesos. La arcilla de las vasijas comenzó a fluir y la superficie de los baldillos se fundió formando una especie de esmalte. Unos segundos después, la onda de choque alcanzó velocidades supersónicas, desplazándose aproximadamente 1200 km por hora. Fue una ola de presión que cortó los muros palaciegos como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Las defensas de tierra se desplomaron, los pisos superiores se pulverizaron y se llevaron volando hacia el Jordán. Las personas que dormían o trabajaban en los tejados, espacios habitualmente utilizados para esas actividades, desaparecieron. La desintegración corporal y la fragmentación las arrojaron a través del valle junto con los escombros. Tel el Hammam estuvo en el radio de impacto directo y recibió el golpe más devastador. La ciudad vecina de Jericó, situada a 20 kilómetros al oeste, también padeció daños. Sus murallas cayeron, como atestiguan excavaciones realizadas por Kathleen Kenyon, aunque el efecto térmico allí fue menos intenso por la distancia. En el Génesis, la narración bíblica describe con sorprendente exactitud el fenómeno. Y el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego procedente del Señor desde los cielos. La palabra hebrea que se traduce por azufre remite a la piedra inflamable, a menudo asociada al olor sulfuroso de cuerpos meteóricos en combustión. El fuego venido del cielo puede leerse como la fulgurante ráfaga térmica. El humo que se eleva como de un horno corresponde al pilar de polvo y humo que sigue a una gran explosión aérea. Los antiguos lo interpretaron como ira divina. La ciencia lo llama explosión meteórica en aire. Las excavaciones ofrecieron además restos humanos en estados que desconcertaron a antropólogos forenses experimentados. No eran esqueletos completos ni enterramientos rituales, eran fragmentos. En la capa de destrucción aparecieron restos de 2 personas, tal vez centinelas o vecinos que corrieron hacia el palacio en busca de refugio, pero solo se conservaron las partes inferiores de sus cuerpos, piernas y pelvis. Los torsos, los brazos y las cabezas habían desaparecido, cortados como por una goma gigantesca. Los huesos mostraban una fragmentación extrema, como si hubieran pasado por una trituradora. Las articulaciones aparecían deformadas por hiperextensión, propia de cuerpos lanzados a gran velocidad contra obstáculos. Fragmentos de cerámica y piedra quedaron incrustados en los huesos,
introducidos por la fuerza del estallido cual metralla. Las lesiones indicaban que las víctimas no murieron por el fuego ni por el hundimiento de muros, sino por la brutal onda de presión y aceleración que desgarró y proyectó sus cuerpos. Los análisis del color de los huesos y la calcinación mostraron exposición a altísimas temperaturas al morir o inmediatamente después, pero sin combustión completa porque los restos fueron cubiertos de inmediato por metros de escombros candentes que sofocaron el oxígeno. La muerte fue instantánea. El sistema nervioso no tuvo tiempo de transmitir la sensación de dolor. El cerebro se evaporó antes de que la persona pudiera darse cuenta de lo que sucedía. La tradición bíblica ha conservado también el episodio de la esposa de Lot transformada en una columna de sal por mirar atrás al desastre. Durante largo tiempo se interpretó como alegoría o explicación popular de las extrañas formaciones salinas junto al Mar Muerto. Sin embargo, los análisis geológicos ofrecen una explicación físico-química. La capa de destrucción y los estratos superiores exhiben concentraciones anómalas de sales y sulfatos de anhidrita. Los muestreos del suelo muestran contenidos de sal que oscilan entre el 5 y el 6%. Cabe recordar que los cereales dejan de crecer cuando la salinidad supera el 0,5%. En aquel caso, la sal era aproximadamente 10 veces más elevada. La tierra quedó envenenada. ¿De dónde vino tanta sal a un valle famoso por su agricultura? La respuesta está en el epicentro del estallido. El Mar Muerto es un lago hipersalino. La onda expansiva fue tan poderosa que literalmente arrancó agua del mar. El efecto fue semejante al de un tsunami o a un torbellino acuático que elevó millones de toneladas de agua salada, sales disueltas y sedimentos del fondo hacia la atmósfera, donde se vaporizaron instantáneamente. Se formó una nube de vapor salino sobrecalentado que, mezclada con toxinas y ceniza, cayó sobre el valle junto con la llama y la onda de choque. La tierra quedó salada hasta las raíces, destruyendo plantas y microbiota del suelo. Así se explica una de las grandes incógnitas históricas de la región: la brecha civilizatoria tardía. Tras la prosperidad de la Edad del Bronce Media, la región más fértil quedó abandonada durante entre 300 y 600 años. Ciudades enteras permanecieron como ruinas. Los pueblos nómadas evitaban la zona creyéndola maldita. ¿Por qué? Porque el suelo fue envenenado por la sal y la agricultura se volvió imposible. Fueron necesarios siglos de lluvias, crecientes fluviales y vientos para lavar la sal y recuperar la vida agrícola. La memoria popular del Pilar de Sal es un recuerdo mitificado de la muerte blanca que cubrió ese valle floreciente. Los escépticos han propuesto otras explicaciones: un incendio excepcional, un rayo que prendió almacenes de aceite o betún, o incluso actividad volcánica. Pero la química es implacable. Los análisis espectrales revelaron concentraciones elevadas de elementos raros: platino, iridio, níquel, cromo, oro y plata. Un cóctel característico de condritas, meteoritos rocosos. La concentración de platino superaba con creces el nivel de fondo terrestre y las proporciones de níquel y cromo apuntaban rotundamente a un origen extraterrestre. Tales firmas no se generan por procesos terrestres, por volcanes ni por incendios humanos. Son huellas digitales del visitante cósmico. ¿Cómo llegó un suceso de este tipo a figurar en la Biblia? La fecha del estallido, alrededor de 1650 antes de nuestra era, contrasta con la redacción escrita del Génesis, compuesta muchos siglos después, entre el siglo VI y el primero antes de nuestra era, aunque las tradiciones orales son claramente más antiguas. Los científicos piensan que una catástrofe de semejante magnitud no pudo borrarse de la memoria colectiva. Se convirtió en un trauma regional. Pastores y testigos, situados en las colinas distantes, entre ellos, según la narración bíblica, Abraham, vieron el humo elevarse del suelo como de un horno. Otros observaron la enorme columna de polvo y percibieron la destrucción de la ciudad dominante de la región. Vieron la tierra salada, las ruinas vitrificadas y el paisaje arrasado. Con el tiempo la narración oral se enriqueció con detalles, nombres y una lección moral. El desastre se entendió como castigo divino contra la maldad. El nombre moderno, Tel el Hammam, significa Cerro de las Aguas Calientes. El nombre antiguo del asentamiento permanece incierto. Aún así, la localización, la cronología, la magnitud y la naturaleza del cataclismo coinciden, punto por punto, con la descripción bíblica y con la geografía tradicional de Sodoma. En este caso, la Biblia funcionó como una caja negra, una cápsula del tiempo que preservó la crónica de un acontecimiento astrofísico, narrado por ojos que no conocían la física de los asteroides, pero sí el temor a lo inexplicable. El hallazgo en Tel el Hammam conmocionó no solo por su posible verificación de un mito, sino por la advertencia que encierra para nuestro tiempo. El asteroide que arrasó la ciudad no era un gigante cósmico. Por estándares astronómicos era pequeño, de unos 50 a 60 metros de diámetro, clase de Tunguska.
Objetos de esa talla golpean la Tierra con cierta frecuencia estadística, cada varios cientos o miles de años. El meteorito de Tunguska de 1908 fue de ese tipo y cayó sobre una región despoblada. El desastre fue grande, pero las bajas humanas fueron escasas. En 2013, el meteoroide de Chelyabinsk, de alrededor de 20 metros, causó daños materiales y heridas a miles de personas por efecto de la onda de choque que rompió ventanas. Hoy en día, las grandes urbes se cuentan por miles, y un objeto de la magnitud del que destruyó Sodoma, si estallara sobre Nueva York, Londres, Tokio o Moscú, podría provocar millones de víctimas y vitrificar no solo cerámica, sino el vidrio y el hormigón de las metrópolis. Los programas de vigilancia actuales detectan asteroides de gran tamaño capaces de arrasar países o causar daños globales, pero no siempre logran identificar las rocas más pequeñas que vienen desde la dirección del Sol, en la denominada zona ciega. La tragedia de Tel el Hammam es, por tanto, una advertencia. Vivimos bajo un cielo que a veces puede volverse letal. Los arqueólogos continúan tamizando la capa negra de Tel el Hammam en cada campaña. Temporada tras temporada aparecen nuevos vestigios, joyas de oro parcialmente fundidas, armas deformadas, semillas de vid y aceituna carbonizadas que ya no germinarán. Esa franja de ceniza es una cicatriz en la piel del planeta que divide la historia local en un antes y un después. Para los antiguos habitantes del valle, el mundo terminó en un instante, en un deslumbramiento. Para nosotros, el descubrimiento ha tendido un puente entre fe y ciencia, mostrando que, detrás de muchos mitos antiguos, puede ocultarse una realidad fría y aterradora. Un fragmento de vidrio verdoso, hoy expuesto en un museo y estudiado en laboratorio, no es solo un mineral, es el grito petrificado de una civilización que miró al cielo y perdió. Queda una pregunta abierta y inquietante. ¿Cuántas otras Sodomas esperan escondidas bajo las arenas del planeta? ¿Y cuándo volverá el cielo a recordarnos, con su fuerza aplastante, que vivimos bajo un techo que puede, en cualquier instante, convertirse en enemigo? Puede que la respuesta esté viajando ahora mismo a través del vacío frío, mientras nos ocupamos de nuestros asuntos cotidianos bajo la seguridad aparente de nuestros muros.